A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarle al expositor que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Felipe García. Es doctor, magíster y psicólogo de la Universidad de Concepción, director del doctorado en salud mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, fundador y director general del Centro de Estudios Sistémicos CECIT Chile. Tiene postítulo en terapia estratégica breve y en hipnosis clínica, además de ser especialista en psicoterapia acreditado. Es autor de más de 15 libros y más de 90 artículos, y docente de posgrado, postítulos y diplomados. También ha mostrado su trabajo en congresos y seminarios en diversos países de América y Europa. Dicho eso, le doy paso a Felipe para que pueda iniciar la presentación. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Aquí en Chile ya está oscuro y además estamos en un feriado, ¿no? Un feriado legal, por lo cual es un día que tenemos el día para nuestro descanso y bueno, también quizás para conectarnos y escuchar un rato acerca de temas que nos interesan, ¿no? Como lo hace la gran mayoría de ustedes que están aquí conectados de distintos lugares, me imagino, de Chile y también de otros lados, ¿no? Quiero agradecer la presentación, por supuesto, de Javiera, la invitación de Adipa y las personas que están hoy día conectadas, sobre todo quienes están con la cámara encendida. Yo siempre agradezco eso, en este caso a Carol y Daniel, porque a uno como relator se le hace más fácil, ¿no? Y más motivante hacer una clase cuando puedo ver rostro, ¿no? Y la sensación, por lo tanto, que estoy intercambiando con personas y no con una pared, que es la sensación que yo tuve cuando hacía clase en pandemia, ¿no? Así que ahí también Daniel, Pablo, Oscar, muchas gracias por tener su cámara encendida. ¿Ya? El, Tiene que ver con el enfoque motivacional, ¿no? El enfoque motivacional del cual ya hablaremos, ¿no? Y cómo este enfoque motivacional que surge más o menos en los años 80. Eh, Partiendo principalmente para explicar los distintos pasos por los que iba ocurriendo una persona que era adicta a alguna sustancia y por lo tanto muy ligado a lo que son a drogas y otras sustancias ilícitas. Luego fue aplicable a todo proyecto terapéutico, ¿no? Y es de ahí donde yo lo uso, y no trabajo con adicción a drogas en específico, pero sí trabajo con distintas problemáticas de salud mental en donde el elemento motivacional es importante. En este caso concreto, vamos a hablar de cómo aplicar, ¿no? El enfoque motivacional del curso que ya contaba Javiera, que voy a dictar ya, si no me equivoco, en un par de semanas más, sobre el enfoque motivacional aplicado a las mujeres en general, ¿no? Entonces, esa es la idea entonces de compartir y al final, por supuesto, habrá espacio para responder preguntas a mano alzada principalmente y también si hay alguna en el chat. ¿Ya? El enfoque motivacional fue un modelo en el cual yo me encontré en mi formación como psicoterapeuta, como especialista en psicoterapia en la década del 2000 y que pegó fuertemente mi manera de valorar el trabajo que hacía y evaluar, ¿no? A los consultantes que llegan a terapia. ¿Por qué? Ya quiero explicar primero por qué. Porque gran parte de la formación que nosotros recibimos en psicoterapia en la universidad está orientada a modelos y técnicas, como ustedes muy bien saben, ¿no? De hecho, probablemente ustedes vieron dividida por modelos, ¿no? El psicoanálisis, el bioconductual, humanista principalmente, y bueno, más actualmente también se incorporó los sistemas. Y que enfocaba la técnica como el elemento central para generar cambio, ¿no? En las personas que concurrían pidiendo ayuda. Eh, la gran mayoría de esas técnicas solamente eran aplicables en personas que querían y estaban dispuestas a hacer algo para cambiar. ¿Ya? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en las tareas terapéuticas o en la desensibilización sistemática, las técnicas de exposición, las técnicas de autorregistro, ¿no? Que todas esas cosas nos enseñaron quizás en la universidad, se aplicaban solo si la persona quería hacer algo por sí mismo, ¿no? Eh, y eso, por supuesto, también para nosotros era tremendamente valioso que tuviésemos al frente personas que estaban dispuestas a hacer todo lo posible por abordar, enfrentar el problema que los llevaba a terapia, ¿no? Pero al menos yo cuando empecé a trabajar me encontré con la cruda, ¿no? La cruda realidad es que un porcentaje importante que llega a terapia son personas que o llegan obligados, ¿ya? O sea, llegan porque los mandan y por lo tanto, olvídate de ir a un autorregistro, olvídate de conocer alguna técnica específica, cosas que no enseñaron en la universidad. Y segundo, a veces llegaban con una queja.
me duele acá, tengo este conflicto, de este problema, etcétera. Pero a pesar de esa queja, parecían no estar algo porque, y probablemente esto lo han vivido, personas que llegan a terapia pidiendo, por ejemplo, una receta. O sea, dígame qué hacer, lo hago, ¿no? Y uno les decía qué tenían que hacer y no lo hacían, ¿no? Nos enfrentamos ahí muchas veces a una pared en la cual nos dábamos cabezas, ¿ya? Y yo no estaba preparado para eso. ¿Ya? Yo estaba preparado para las personas que yo les propusaba un registro y lo hacían, ¿no? O siéntate en ese, o acuéstate en ese diván y quiero que sigan mis instrucciones para relajarte. Supuestamente lo hacían, ¿no? Cuando en realidad un porcentaje importante de personas no lo hacen, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en eso? ¿Qué hacer en los casos de personas que parecen no tener la motivación, la energía, la disposición, ¿no? Suficiente para que nuestras técnicas pudiesen funcionar? Y es ahí donde me encuentro con el enfoque motivacional, ¿no? Que voy a explicar a grosso modo, para eso tengo una diapo para compartir con ustedes, y de ahí vamos a revisar, ¿no? Cómo aplicar en casos de depresión este, ¿no? Así que ahí probablemente ustedes están viendo la diapo desplegada, aparece el centro que yo dirijo, que es ese Chile, y Yadipa, que es la institución que ha organizado este curso, y con lo cual CESIS tiene una alianza estratégica, como probablemente algunos ya saben también, ¿no? Eh, Ahí aparecen mis credenciales, ¿no? Soy doctor en psicología, académico de la Universidad de Concepción, director general de CESIS Chile, y aparece mi Instagram también, Felipe García Martínez, para quien esté interesado en seguirme y quizá continuar una conversación por ese medio, pueda hacer. ¿Ya? Yo en general respondo prácticamente el 100% de los mensajes que me llegan por mi Instagram, ¿ya? Así que, por DM, obviamente. Así que ahí están ustedes, un medio de comunicación en caso que lo requieran, ¿no? Bueno, el enfoque motivacional. Lo que vemos en pantallas es a James Prochaska y Carlos Di Clemente, ¿no? Que fueron los autores de este artículo seminal, artículo inicial del año 1983, sobre las etapas del cambio, ¿no? Y que explicaba las vicisitudes que se enfrentaban los terapeutas cuando trabajaban con personas que tenían adicción al tabaco, principalmente. Hay parte de esto, ¿no? Porque ellos observaron ciertos patrones comunes que sistematizaron en este modelo que luego vieron que era aplicable a otras adicciones y que además era un modelo transteórico, o sea, que no tenía que ver necesariamente con un modelo teórico en particular. O sea, no es un enfoque ni cognitivo-conductual, ni sistémico, ni humanista, ni ninguno de los grandes enfoques. No será un modelo que era aplicable a cualquier enfoque porque tiene que ver principalmente con elementos que trae el consultante, ¿no? El consultante no viene a terapia con el enfoque, ¿no? La mayoría desconoce las diferencias, por ejemplo, entre un cognitivo-conductual y un sistémico breve, ¿no? Entonces, eh, por eso el nombre con el cual conocemos este modelo hoy día es el modelo transteórico de motivación por el cambio, así se le llama, ¿no? Y luego sacaron más artículos, más libros, incluso se han generado modelos de intervención basados en el modelo Prochaska y Clemente, como el de entrevista motivacional, entre otras cosas, ¿no? También tiene un impacto importante este modelo transteórico en lo que se llaman intervenciones de sesión única, ¿ya? Que hoy día también están muy en boga, ¿no? Con muchos estudios además respecto a sus resultados, debido a la altísima demanda de atención y a las pocas sesiones, lo que concurren la mayor parte de las personas que llegan a terapia. Entonces, el modelo de sesión única o de terapia breve, Prochaska y Di Clemente y otros coautores como Norcross han tenido un impacto significativo. De ahí viene esto que vamos a hablar hoy día, ¿no? Y probablemente lo que voy a mostrar a continuación es algo que la mayoría conoce, ¿ya? Porque si bien el modelo transteórico yo lo aprendí en especialización, ¿no? En un postítulo, hoy día hay varias universidades que lo entregan en pregrado, ¿ya? Así que me imagino que el siguiente diapo no representa nada nuevo para muchos de ustedes. Pero ¿qué plantean en términos generales? ¿Ya? Plantean que la motivación es algo que se va moviendo, ¿ya? Ese no es algo fijo, ¿ya? Las personas llegan con cierto nivel de motivación a la primera sesión y luego esa motivación puede cambiar en esa sesión o en sesiones posteriores, ¿no? Y eso depende mucho de factores como la relación terapéutica, las expectativas de cambio, entre otros, ¿no? La fuente de derivación, entre otros, ¿no?
De tal manera que quizás un consultante llega a terapia sin motivación, sin interés por cambiar. Me enviaron, yo vengo aquí porque me enviaron, y terminar la sesión tremendamente motivado, tremendamente comprometido, ¿no? De que yo voy a hacer lo que sea posible para superar esta situación, ¿no? Y eso depende mucho, insisto, de factores que tienen que ver con la conversación que desarrollamos en esa sesión y en las sesiones posteriores. Entonces, no piensen en la motivación por el cambio como algo fijo, ¿ya? Sino que es algo variable, que va variando, ¿no? A medida que desarrollamos una conversación terapéutica, estable, como llama el modelo. La primera es la precontemplación. Precontemplación es el tiempo obligado, el consultante que llega porque lo enviaron, que puede llegar pasivamente diciendo bien, bien y quiero ver de qué trata esto, o puede llegar muy hostil, ¿no? De que me obligaron a venir, yo no quería, pero me amenazaron, así que aquí está. ¿Ya? Como sea, son personas que no desean estar ahí, que no reconocen tener un problema, que por supuesto si no reconocen tener un problema, poca disposición tienen para cambiarlo. Eso es una obviedad, ¿no? O sea, si yo no tengo ningún problema, el problema son los demás, o lo que yo hago está bien, el resto le parece mal, pero para mí está bien. O sea, ¿qué disposición tendré yo para poder modificar eso? Prácticamente ninguna. Y hay un porcentaje importante de consultantes obligados que probablemente ustedes han recibido, por ejemplo, derivados por las escuelas, niños, adolescentes, que los mandan desde la escuela porque tienen un comportamiento que no se adapta a lo esperable en la escuela, pero que el niño o niña o adolescente no han problematizado, ¿no? O sea, a mí me gusta conversar, yo me tengo que defender si alguien me dice algo pesado, eh, entre otras cosas, ¿no? También son niños y adolescentes que llegan obligados por la familia, ¿ya? Yo estoy bien, mi mamá, mi papá me obliga a que sea ordenado y resulta que no es mi obligación, yo tengo otras cosas que hacer, sí, efectivamente le pego a mi hermano menor porque mi hermano menor me molesta, etcétera, ¿no? Pero también pueden llegar niñas, adolescentes y adultos obligados por otro sistema, entre ellos la justicia, ¿ya? Porque han cometido delitos o faltas y que, de modo, el sistema judicial, por ejemplo, plantea como una opción la intervención psicológica o psicosocial, ¿ya? Y aquí entran, por ejemplo, personas que son adictas a drogas, es la típica, ¿no? Sí, efectivamente yo me drogo, pero para mí no es un problema porque yo puedo dejar de tomar, beber, fumar, inyectarme cuando yo quiera. Eso es una frase típica. Bueno, después vamos a ver cómo esto se aplica para la depresión, ¿no? Pero, en fin, con el precontemplativo, si queremos utilizar las mentadas técnicas psicológicas que con tanto interés nuestros profesores nos quisieron enseñar, ¿no? En la universidad, la verdad es que aquí no sirven para nada, ¿no? Y sin embargo, eso no significa que nos quedemos de brazos cruzados o le digamos a la persona entonces váyase para tu casa y cuando esté interesado vuelva, ¿no? Porque muchas veces estamos trabajando nosotros en sistemas que nos impulsan, nos obligan también a nosotros. También somos obligados, pero terapeutas obligados a hacer algo al respecto, ¿no? Y por lo tanto no es tan simple como decir váyase para la casa entonces y vuelva cuando esté interesado, ¿ya? Di algunos ejemplos de precontemplación, pero quiero simplemente a la pasada señalar que a veces las personas dicen que no tienen ningún problema, que el problema es de terceros, porque efectivamente no tienen ningún problema y el problema es de terceros. Quedan dos ejemplos. El ejemplo del adolescente que no quiere contarle todo a la familia y quiere mantener algunas cosas de su eh, vida, ¿no? En reserva, y la familia al verlo tan callado y que comparte tampoco lo obliga a ir a terapia, ¿no? Ahí el chico o chica dice, es que yo no tengo ningún problema, mi problema es mi papá o mi mamá, ¿no? Que me obligan a contarle cosas que no les quiero contar. Y debo decir que en ese caso el chico es precontemplativo, pero tiene toda la razón de contemplar. Efectivamente no tiene obligación de contar cosas. Un caso más quizás común, lamentablemente, son niños que por su orientación sexual o identidad de género son obligados por la familia también a ir a terapia, pero te dicen lo mismo, sí, efectivamente me gusta más de mi mismo sexo.
o mi identidad de género no coincide con mi sexo biológico, pero soy libre para decidir, ¿no? Respecto a mi orientación sexual y mi identidad de género, ¿no? En cambio, la familia dice, no, está mal, eso no corresponde, eso es incorrecto, así que tienes que tratarte, y lo envían con uno, ¿no? Entonces también vemos ahí una precontemplación, pero una contemplación a mi entender legítima. Es decir, efectivamente el niño, niña, adolescente, principalmente que adolescente, eh, tiene derecho, ¿no? A enamorarse, a amar a quien quiera, ¿no? Sin que nadie le pueda obligar a hacer del acto de amor, ¿ya? Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? Bueno, eso no lo voy a revisar acá, es para el curso. Aquí nos vamos a sentar en eso, y ya vamos enseguida a la depresión. Quiero pasar al segundo. El segundo estadio es la contemplación. ¿Ya? La contemplación vas a encontrar diferente. En la contemplación hay queja. Es decir, la persona que llega en etapa de contemplación es una persona que está sufriendo. Algo le está pasando, lo está haciendo mal, ¿no? No es un precontemplativo que dice a mí no me pasa nada. No, el contemplativo sufre, se molesta, no duerme, está angustiado, pero parece no estar dispuesto a hacer ningún esfuerzo también. Eso es lo característico de la contemplación. Y el contemplativo no se distingue fácilmente, porque como se queja, uno tiene la impresión de que quiere hacer algo para cambiar, ¿no? O sea, es difícil que uno diga, me levanto en la mañana sin ganas, me gustaría, no sé, tener más ánimo, más fuerza, pero no me queda energía, y además tengo tantos pensamientos negativos, vergüenza, culpa, entonces uno imagina que quiere animarse, dejar la vergüenza y la culpa de lado, ¿no? Entonces, uno no, uno no distingue muy bien al contemplativo, porque cree que sí está dispuesto a hacer algo. Pero cuando uno le propone una idea, por ejemplo, una tarea, el contemplativo dice que no. O sea, eso no. O un consejo, ¿no? De repente a alguno de ustedes se le ocurre dar consejos. En general, en psicoterapia no damos consejos, pero imagínate, y le decimos, ya, entonces, ¿qué te parece, por ejemplo, intentar hablando con tu papá? Y el contemplativo te dice, no, eso no va a resolver. Y a veces incluso termina la sesión y yo convencido de que está en un estadio más elevado, por ejemplo, en preparación, en acción, y le pido una tarea. Y en la siguiente sesión me doy cuenta que no hizo ningún esfuerzo por cumplir la tarea. Hoy se me olvidó, se me quedó la hoja, de veras, que tarea. Eh, lo que demuestra, no demuestra, es una acción, una actitud que podría demostrar una baja motivación, ¿ya? Una baja motivación por invertir energía y tiempo por todo. ¿Ya? Puede haber otra razón por no hacer una tarea, por ejemplo, que la tarea es muy mala, ¿no? O que no la explicaste bien, ¿no? Pero si cumple con todos esos requerimientos y la persona no lo hace, a pesar de que sería muy interesado por hacerlo, eso puede ser un indicador de contemplación. Y Felipe, aquí sí, disculpa, sí, está perdón bien. por interrumpirte, pero se te está quedando un poco pegado, pero creo que es el audio más que el internet. Se Vale, te corta algunas partes. puede ser, ¿ya? Estoy usando audífonos, ¿ya? Y puede a veces el audífono tener un lag, ¿no? Y generar eso. Bueno, si vuelve a ocurrir, me dices, me saco los audífonos y trabajo con el parlante, ¿no? Como ya dije, estoy en mi casa con mi familia, entonces no quiero interferir en la actividad de mi familia y por eso me puse audífonos, no lo hago generalmente, ¿ya? Pero bueno, si me vuelvo a la guía, me dices, ¿ya? Ok. Y me desconecto de los audífonos y utilizo el parlante del computador. Bueno, hablaba entonces de que en los consultantes con síntomas depresivos, sí, en su gran mayoría son contemplativos. Y yo voy a explicar por qué enseguida. ¿Ya? En su gran mayoría son contemplativos. Pocas veces son precontemplativos, pero también pueden ser. ¿Ya? Pero su gran mayoría son contemplativos. Es decir, que tú vas a hacer esfuerzo por explicar tus opciones, pero parece ser que el consultante no está dispuesto a utilizar esas técnicas o cumplir con los compromisos que probablemente porque no está, por distintas razones, con la disposición a invertir. Una de la tercera es la preparación. Y aquí sí, aquí todas las técnicas que te enseñaron en la universidad son útiles para trabajar con una persona en fase de preparación. Sí, ahí sí. Porque la persona que está en preparación quiere cambiar y quiere hacer algo para cambiar, pero no sabe qué.
y probablemente nos vamos a dar cuenta de que está en preparación, más que por su discurso, la mayoría te dice, sí, quiero hacer algo por cambiar, sino por las acciones previas. Tú vas a notar que la persona en preparación ha intentado hacer cosas que implicaban invertir energía y tiempo, pero que no le han resultado. Por ejemplo, alguien que debido a su estrés decide entrar al gimnasio, pero se guinza el pie. Y por lo tanto, como se guinza el pie, decide para manejar el estrés eh, hacer yoga, pero en la casa hay mucho ruido, ¿ya? Y no puede concentrarse para hacer yoga. Entonces, ¿qué ves ahí? Que alguien que tiene queja, pero a diferencia del contemplativo, parece que ha intentado cosas que requieren esfuerzo, ¿ya? Y llega un momento en que se le cierran las opciones. Es decir, no sé qué más hacer, ¿ya? Bueno, esta es la persona en la cual las técnicas que has aprendido son útiles. Y además es probablemente el tipo de consultante que genera mayor interés en el terapeuta, porque te dice que sí, porque apoya tus mociones, porque se compromete con tus tareas y las hace, porque está súper interesado en aprender las técnicas que le quieras enseñar, parece que todo fluye, ¿ya? Y sí, efectivamente podemos encontrar personas con síntomas activos que están en etapa de preparación, a pesar de que uno de los síntomas de la depresión es justamente la baja energía o la desmotivación. Hay personas con depresiones leves que sí, puede que efectivamente se comprometan en conversaciones, hagan insight rápido eh, y que reflejen más bien en una etapa de preparación. Sin embargo, en términos generales, Prochaska y Clemente señalan que entre los precontemplativos y los contemplativos suman el 60% de los consultas. 40 contemplativos, 20 precontemplación. Eso es mucho, ¿no? O sea, decir 60% en general, todo tipo de consulta indica que las técnicas que nos enseñan apenas son útiles para el 20% de personas que están en preparación. Punto, nada más, ¿ya? Eh, bueno, de ahí que muchas veces nosotros nos frustremos, ¿ya? En el trabajo terapéutico, porque, insisto, nos enseñan procedimientos para trabajar con un consultante que es atípico, ¿ya? Que es el que está en etapa de preparación. ¿Ya? Bueno, ya veremos qué hacer en etapas de preparación, ¿no? En acción. Las personas que están en acción son personas que ya están haciendo algo y ese algo que están haciendo les está resultando, ¿ya? Es decir, esa acción les permite eh, que van en la línea de lo que quieren conseguir. El consultante en acción también es motivante para el terapeuta, porque es el consultante que dice voy mejor, conseguí esto, mira, tuve este avance, tuve esta mejoría, ¿no? Y por lo tanto, claro, a uno le satisface ver cómo nuestros consultantes van cumpliendo su objetivo y van avanzando a donde quieren, ¿no? Pero ustedes entenderán que nadie llega en acción. Nadie llega en acción. O sea, puede que alguien llegue en acción así eventualmente, que yo pido una hora para hablar con un terapeuta para contarle lo bien que me está yendo en la vida, pero es poco común. ¿Ya? La mayoría llega en los primeros 3 estadios. Si la persona está haciendo cosas que le resultan, en general no van a terapia. Usted entenderá, ¿no? A menos que estén obligados, ¿ya? Que estoy haciendo algo que me resulte, pero me dicen que vaya a terapia igual y voy, ¿no? Pero le cuento al terapeuta que estoy bien y hasta ahí llega la terapia, ¿no? Porque es una persona que ya muestra avances, ¿no? La idea es que el consultante se movilice desde las 3 primeras etapas hacia la acción y que eso ocurra durante el proceso terapéutico. ¿Ya? A veces la terapia es tan breve que el consultante llega en precontemplación o contemplación y al finalizar la sesión está en preparación o acción, en una sola sesión. ¿Por qué? ¿Por qué en acción? Porque el consultante se da cuenta que sí está haciendo cosas que le sirven. En la terapia breve centrada en soluciones, que es característica de mi modelo, no terapia sistémica breve, eso suele ocurrir, ¿no? El consultante no había visto que sí estaba haciendo algunas cosas que sí le resultaban, ¿no? Y que probablemente si siguiera en ello, esos resultados positivos también se harían más frecuentes en él. Eh, pero insisto, no es algo con lo cual las personas se presentan.
Imaginemos que llega en acción como la gran mayoría, que llega a un estadio de acción ya avanzada a la terapia, ¿no? En tercera, cuarta sesión, consultante muestra avances clínicos significativos de acciones, de movimientos que, que están cumpliendo lo que la persona quería lograr, ¿no? Bueno, cuando eso ocurre, es donde entra al estadio del mantenimiento. ¿Está? El consultante ya no lo que quería, ya está durmiendo todas las noches, ya tiene crisis de pánico, ya cuando entra en una diferencia con su pareja, entra en una espiral, ¿no? De escalada, ¿no? Violencia o de agresión mutua, y ¿no? Pero el mantenimiento consiste en un estado en el cual la persona está preocupada de consolidar esos cambios y no recta. Eso es lo que ocurre en el mantenimiento. O sea, yo quiero consolidar, tú decís, bien, estoy durmiendo 8 días, estoy en acción, ¿no? Pero no quiero volver a caer en mis sueños. ¿Tá? Entonces, quiero hacer algo, asegurarme que no voy a volver a pasar por lo mismo. ¿Tá? Y eso es mantenimiento o mantención, ¿no? Y por supuesto, como terapeuta, tenemos que hacer un trabajo cuando ya el consultante cumple con sus objetivos, independientemente del motivo de consulta, para que efectivamente el consultante se sienta seguro que al abandonar la terapia, los problemas no van a volver a manifestarse. ¿Ya? O sea, que tiene herramientas, que sabe qué hacer, etc. Y si se dan cuenta, a veces a los lados esta idea de recaída o reciclar, ¿no? Eso porque siempre existe la posibilidad de que tras avanzar 3 pasos retroceda. ¿Ya? La recaída es parte del proceso terapéutico. ¿Ya? El avance no es lineal y ustedes mismos lo han visto. Por ejemplo, discusiones de pareja, que efectivamente empiezan a discutir menos y de repente entran nuevamente la gran discusión. Y la pareja se decepciona porque pensaba que estaban tan avanzados, había logrado tantas cosas y vuelven a lo mismo, ¿no? O personas que están cumpliendo con una dieta estricta, ¿no? Ahí van si de repente le dan atracón, ¿no? Bueno, tenemos como terapeuta que aprender también a trabajar con la recaída. ¿Qué hacemos con la recaída? Más aún en una problemática como la depresión, que es de lo que voy a hablar a continuación, en donde la recaída es tan frecuente. ¿Ya? ¿Qué hacemos con ella? Y bueno, les voy a dar bastantes tips hoy día de qué hacer con la recaída. Hay cosas que no las vamos a ver acá, porque requiere otra profundización, insisto, hay un curso para ello, pero insisto, lo que tiene que ver con depresión lo vamos a ver a continuación. Felipe, Eh, disculpa, sí, que seguimos teniendo los problemas. Nos están pidiendo en el chat si podemos perfecto. ver Voy el a cambio. sacarme ahora los audífonos. Sí, voy a subir el volumen. ¿Puedes hablar? Ahí se te escucha más claro. Sí, me saqué los audífonos, aquí van a escuchar todo acá, pero no importa. Eh, y te escucharé. Sigamos. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar entonces de la depresión y el enfoque motivacional, ¿no? Eh, Primero hay que entender que la depresión implica patrones de evitación, de no quiero ir a hablar con el psicólogo, no saco nada a hablar con el psicólogo, no sirven para nada los psicólogos, o los psiquiatras, o los trabajadores sociales especialistas en salud mental, etcétera, ¿no? Una conducta que está muy ligada a la desesperanza también, ¿no? O sea, ¿para qué voy a hablar con ese terapeuta si no me va a servir para nada, ¿no? Y por lo tanto también da ambivalencia frente al cambio. O sea, no sé si quiero hacer un esfuerzo por cambiar la situación en la que estoy. ¿Ya? No sé si vale la pena hacer este esfuerzo para cambiar la situación en la que estoy. Eso es frecuente en la depresión. Sabemos que uno de los síntomas principales de la depresión es justamente la pérdida de motivación. ¿Ya? Y por lo tanto, frente a eso, el enfoque motivacional parece encajar bastante bien. ¿Ya? O sea, podemos usar este enfoque en estos casos, ¿no? Eh, el modelo motivacional nos va a permitir comprender o analizar el consultante, ver cómo está, o sea, qué tan dispuesto está.
¿no? Nos va a permitir es una herramienta que nos va a permitir evaluar al consultante, ¿no? Y esa evaluación nos va a permitir también adaptar la estrategia. ¿Saco algo con pedirle a un consultante que cuestione sus pensamientos negativos? Que haga un registro de los pensamientos que ocurren entre una sesión y otra, si el consultante dice que no saca nada con hacer ningún esfuerzo, porque nada lo va a sacar de ese estado de malestar. Probablemente no. O sea, si usamos técnicas como las comunes para la depresión, sin tomar en cuenta el factor motivacional, entonces probablemente nos estrellemos contra una pared. ¿Ya? De ahí que el enfoque motivacional nos puede entregar otras pautas que complementen lo que ya sabemos sobre la depresión. ¿Ya? Eh, Técnica de activación conductual, técnica de revaluación cognitiva, de resolución de problemas. ¿Va a poder usar una técnica de resolución de problemas a un consultante que dice que no saca nada con hablar con ustedes si las cosas van a seguir igual? A mi entender, claramente no. Por eso quizás la depresión es uno de los problemas más frustrantes para los terapeutas, porque lo que han aprendido para ayudarlos parece que en realidad no se adaptan finalmente al consultante real que tenemos al frente. Pero si nosotros aprendemos a mirarlo desde un enfoque motivacional, probablemente surjan más ideas, ¿ya? Y estas ideas sí nos permiten hacer algo y disminuir con ello el- la desmotivación que presenta el terapeuta con esta situación. ¿Ya? Veamos estadio por estadio. En la precontemplación. Aquí la característica es la negación, no me pasa nada, estoy bien. O sea, prefieren ni compartirte la situación en la que están. ¿Ya? No porque necesariamente haya un no reconocimiento de que hay un problema, solo que no tiene interés en compartirlo contigo. ¿Ya? Puede haber una falta de conciencia, también puede ser, ¿no? Es muy común en los hombres que cuando están deprimidos, los hombres, el sexo masculino, que cuando están deprimidos ni siquiera se dan cuenta que están deprimidos, se dan cuenta que están enojados, ¿ya? Que es prácticamente lo único que pueden reconocer. Eh, y como dije, también la resignación, no hay nada que hacer. ¿Para qué voy a? ¿Por qué estoy acá? Estoy perdiendo el tiempo acá. Entonces, podemos encontrarnos perfectamente con un consultante precontemplativo que presenta síntomas depresivos. Insisto que no es lo más común, pero puede ocurrir. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Voy a entregar aquí algunos tips generales. No voy a desarrollar tan ampliamente estas ideas, ¿no? Porque no tenemos el tiempo para ello, pero probablemente algunas de estas cosas van a hacer sentido a ustedes, ¿no? Psicoeducarlo sobre la depresión como, primero, para que el consultante entienda que quizá esa actitud que tiene de falta de conciencia, de resignación, de negación, son parte de la depresión, ¿no? Entienda eso, ¿no? De que probablemente esta actitud de que no saco nada con pedir ayuda es parte de la depresión, ¿no? Y que la depresión es una condición tratable, ¿está? O sea, en otras palabras, sí, efectivamente la persona tiene la impresión de que no hay nada que hacer, porque justamente eso es lo que define la depresión, y para ese no hay nada que hacer, hay mucho que hacer. Es decir, tenemos herramientas para trabajar con eso, ¿tá? De tal manera que el consultante problematice y diga, sí, efectivamente me está pasando algo, y claro, no tengo mucha energía, no tengo mucha motivación, pero sí, sí, podría probar algo, ¿no? Podría hacer el intento de hacer algo, ¿no? Y con eso hacemos pasar a nuestro consultante de una precontemplación a una contemplación. O sea, ya habrá avanzado un estadio. ¿Ya? También podemos dar espacio a otras preocupaciones que sí le interesan. A lo mejor la persona no quiere hablar sobre depresión, no quiere hablar de esto, no es un tema que quiero trabajar con usted. ¿No? Yo sé cómo me siento, yo sé que no saco nada con buscar ayuda, otras personas no me han ayudado antes, no quiero estar aquí. ¿Ya? Pero si uno da espacio a otras preocupaciones que pueden ser importantes, por ejemplo, es el cuidado de los hijos. A lo mejor el consultante no quiere trabajar con su depresión, pero se siente culpable porque no puede dar el tiempo, no tiene la energía suficiente para poder cuidar a sus hijos. Y a lo mejor eso sí lo quiere trabajar. ¿Ya? ¿Cómo ayudar a los hijos? ¿Cómo volver a retomar algunas funciones que son importantes? ¿Ya? Y en la medida que nosotros demos cabida a esas preocupaciones, que sí son del consultante, que a lo mejor no son lo que el consultante quiere tratar, pero sí son importantes, entonces, wow, eso nos va a permitir también avanzar, ¿no? Desde una precontemplación a una contemplación, ¿no? Y validar la experiencia sin presionar. La persona tiene derecho a sentirse mal, derecho a estar triste, y derecho a no confiar en, o no confiar en la terapia que yo le estoy ofreciendo. Está bien. ¿Ya?
lo entiendo, me gustaría que fuese diferente, me gustaría que podamos hablar para mostrarle yo que a lo mejor puede ser diferente, ¿no? Y eso quizás puede ayudar también a aumentar la disposición del consultante a escuchar, ¿ya? Escuchar lo que yo tenga que decir, ¿no? Y por lo tanto, nuevamente moverse de una precontemplación a una contemplación, ¿no? En la contemplación, insisto, acá yo creo que encajan, en caso de la depresión, el 90% de ser contemplativo, ¿ya? 90% de la gente con síntomas depresivos. ¿Por qué hago esa afirmación? Porque como ya decía, el consultante con síntomas depresivos, con depresión, está desmotivado por definición. Sufre, lo pasa mal, pero parece no tener energía, ni ganas, ni disposición. Eso es lo que define la depresión, ¿no? Y eso es lo que define también la contemplación. Hay una ambivalencia, no sabes si hacer un esfuerzo o no. Hay un reconocimiento parcial también del problema. O sea, efectivamente hay un problema ahí, pero vale, puede ser otra razón. Voy a dar algunas razones por las cuales las personas pueden estar contemplativas, eh, estando afectadas por una depresión. Primero, porque no tienen energía. No tienen energía. O sea, ¿quiere hacer un esfuerzo? No, no quiero hacer un esfuerzo. ¿Ya? Y sí, que te lo dice, ¿no? Porque capaz que ni te lo diga, ¿no? Que no está tampoco ni siquiera con el esfuerzo para poder conversar con. Otra razón para ser contemplativo es que no tiene esperanza. O sea, sí, lo estoy pasando mal, pero ¿para qué hacer un esfuerzo? ¿Ya? Eh, una tercera razón para ser contemplativo es porque el problema son otros. O sea, sí, estoy sufriendo mucho, me siento muy deprimido por lo que está ocurriendo en mi hogar, pero el que tiene que cambiar no soy yo. El que tiene que cambiar es mi marido, mi hijo, mi padre, etcétera. ¿Ya? Entonces, claro, no está dispuesto a hacer el esfuerzo porque es otro u otra el quien tiene que hacer el esfuerzo. Bueno, estoy dando tres razones por las cuales una persona con síntomas depresivos puede ser contemplativa. Y aquí, bueno, hay muchas estrategias, porque lo que llamamos entrevista motivacional es un modelo que surge justamente para trabajar fundamentalmente con los contemplativos. ¿Ya? Y aquí estoy colocando tres ejemplos, ¿no? Explorar los pros y los contras de cambiar. ¿Ya? O sea, qué beneficios puede tener cambiar y qué beneficios puede tener no cambiar. ¿Ya? Eso es importante también, porque es muy común que en la depresión existan también algunas ventajas, ¿no? Por ejemplo, el cuidado de los demás, por ejemplo, el dejar de trabajar, por ejemplo, una justificación para no compartir socialmente con los demás, etcétera, ¿no? Y abandonar la depresión, por lo tanto, puede tener un costo, ¿ya? Que la gente o las personas cercanas ya no van a estar preocupadas por mí, de que voy a tener que obligadamente volver al trabajo, de que tengo que volver a socializar cuando no quiero, etcétera, ¿no? Entonces, examinar esos pros y contras. En una técnica muy conocida de entrevista motivacional que se llama balance decisional, puede llevar a que la persona concluya de que, ya, vale, puedo hacer un esfuerzo, ¿ya? Y eso significa moverse desde la contemplación a la preparación, ¿no? Otra estrategia es proponer pequeños pasos, o sea, vale, o sea, tiene razón, o sea, es difícil obtener la energía suficiente para hacer este gran salto, no sé, de compartir con amigos, de volver al trabajo, de salir a caminar, pero a lo mejor si yo descompongo esos esfuerzos en pasos más pequeños, que impliquen poca energía, pero que sí sean significativos para mostrar que voy por el camino correcto, quizás ahí el consultante sí se atreva a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, quizás no salir a caminar por el parque, pero quizás ir a la esquina a comprar y me devuelvo, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Y ver qué pasa con eso, si es capaz de hacerlo y qué consecuencias les trae entre una sesión y otra. Y otra cosa que podemos hacer, insisto, aquí solamente estoy colocando una pequeña muestra, porque aquí sí tenemos muchas cosas que hacer, introducir testimonios o ejemplos de recuperación, o sea, ver con otras personas que han pasado por lo mismo, pero que han logrado un resultado positivo, ¿ya? Y una de las cosas que yo ocupo acá es mostrarles cartas que han dejado consultantes anteriores que han pasado por una depresión y que finalmente han logrado salir adelante, ¿ya? Yo generalmente a sus consultantes les pido que me dejen una carta como testimonio y ese testimonio se los entrego a los nuevos consultantes que se presentan a terapia con niveles altos de desesperanza, ¿tá?
Y por lo tanto, al leer eso, dice, yo pasé por esto, no tenía ganas de nada, no confiaba en nada, creía que nada iba a cambiar la situación, sin embargo, pasó esto y esto otro, y ahora estoy mejor. Eso puede resultar de inspiración, ¿no? Para hacer ese pequeño esfuerzo que, que necesitamos que haga en un primer lugar. Ya en preparación, ya el consultante ya está caminando a paso lento, pequeños avances, pero ya está caminando, ya tiene disposición, ¿no? Entonces aquí hay una intención de actuar. Y por lo tanto hay una búsqueda de ayuda real, ¿no? Yo quiero que me ayude usted, ¿no? No sé qué hacer, no sé cómo salir de esto, pero quiero que usted me ayude a encontrarse, ¿ya? O sea, y esa disposición, por supuesto, uno la valora. Eh, no es fácil, insisto, distinguir entre un contemplativo y una persona en preparación, porque los dos se quejan y los dos parecen querer salir del dolor, ¿no? Eh, pero justamente en esa disposición a hacer algo, y a veces eso lo nota en una segunda o incluso una tercera sesión, en la que nos parece, esta persona está en preparación, ¿no? Y aquí sí, podemos ya presentar un plan terapéutico. ¿Ya? Decirle al consultante, mire, vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿no? Y explicarle cómo vamos a trabajar, ¿no? Eso ayuda también al consultante a prepararse, ¿no? Que vamos a, no sé, registro, luego vamos a discutir acerca de esto, luego le voy a proponer tareas, ¿no? Y luego vamos a hacer algunas pruebas de realidad, etcétera, etcétera. Bueno, ahí el consultante, al entender ese plan, ya está puesto a comprometerse, ¿no? En cada fase, ¿no? De esa intervención. Tenemos que reforzar los pequeños avances. Consultante va a avanzar, sí, poquito, no en forma significativa. Un día cualquiera se va a sentir un poco mejor, ¿no? Un día cualquiera va a sentir que en alguna área está obteniendo una pequeña mejoría, que en algún momento se va a sentir levemente más animado, ¿no? Y ser capaz de reconocer eso y hablar de eso va a repercutir también a que el consultante diga, sí, pues efectivamente no lo había visto, pero esto sí es un avance, ¿verdad? Y eso lo motive a dar el siguiente paso, ¿no? Y también es importante aquí reconocer y utilizar recursos. Quienes han trabajado con consultantes con síntomas depresivos también reconocerán que les cuesta muchísimo reconocer y utilizar recursos personales. Uno les pregunta qué virtud tienen y no encuentran ninguna, ¿no? Todo lo desmerecen, ¿no? Entonces, estas técnicas como habituales de la terapia central en soluciones, por ejemplo, para detectar, amplificar, ¿no? Recursos personales o interpersonales, generalmente con consultantes con depresiones moderadas a profundas no tienen ni una utilidad. ¿Está? No, pero aquí sí, aquí sí. Le puedes preguntar cómo logró eso, cómo se le ocurrió hacer tal cosa, ¿no? ¿Y qué dice de él o de ella el que se haya atrevido a hacer esa acción, ¿no? Y ahí, claro, el consultante dice, sí, efectivamente, no me rindo, soy valiente, soy persistente, tengo ayuda de alguien, etcétera, ¿no? Y eso también tenemos que rescatar. De tal manera que el consultante ya se va a poner en acción. En acción ya uno, insisto, uno está feliz porque ve que el consultante avanza, 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 a veces por sí solo, por sí sola, sin que uno tenga que hacer algún esfuerzo terapéutico específico, ¿no? Eh, y aquí, claro, aquí usamos las técnicas que más nos conocemos, ¿no? Las que cada uno ha aprendido en su formación, ¿no? Y vamos a ir evaluando los avances, ¿no? A veces usamos algunas escalas, la típica es la pregunta de escala que usamos en terapia de solución, para ver cómo el consultante va avanzando. También usamos escalas numéricas como la URS, ¿no? La escala de resultado de psicoterapia, ¿no? Una escala muy breve de 4 ítems que permite ver sesión por sesión cómo el consultante va avanzando. Y tenemos que enfocarnos en dos de los elementos que probablemente más interfieren en los avances, que son las de regulación emocional y los pensamientos intrusivos. ¿Ya? Vamos a tener que enfocarnos en ello en esta fase. ¿Ya? Fase anterior es más difícil abordar este tipo de cosas. Y bien, el consultante logra lo que quería y tenemos que trabajar en el mantenimiento. ¿Ya? Aquí tenemos que, por lo tanto, considerar los cambios y prevenir recaídas. Y por lo tanto tenemos que evaluar el desarrollo de las habilidades de afrontamiento. O sea, que el consultante cuente con habilidades. Preguntándole, por ejemplo, qué haría usted en el caso de que este problema vuelva. ¿Ya? ¿Cómo lo enfrentaría ahora? ¿Ya? Y ahí evaluamos si, por ejemplo, cuenta o no cuenta con herramientas. Construir un plan de prevención de recaídas también. O sea, ¿qué haría si?
¿ya? En caso de que se levante en la mañana y se dé cuenta que no tiene ánimo para ir al trabajo, ¿qué haría en ese momento? ¿Ya? Y hacer un plan, ¿no? Y promover también propósito, el para qué, ¿no? ¿Para qué me voy a levantar en la mañana? ¿Para qué voy a hacer este esfuerzo? Y consolidar las redes de apoyo. ¿Ya? Eh, para mí eso también es muy importante, la gente no está sola, siempre cuenta con alguien, y esas personas tienen que estar visibles. Eso bien, pero, tal como señalé anteriormente, en la depresión es muy frecuente la recaída, ¿ya? El encontrar piedras en el camino. En realidad la recaída es algo común en la vida, ¿no? Esta idea de tropezarse dos veces en la misma piedra, hemos dicho incluso, la frase típica es como una condición del humano, ¿no? O sea, el ser humano se tropieza siempre dos veces con la misma piedra. Entonces nos va a ocurrir, ¿no? Que de repente efectivamente nos levantemos desanimados o nos pase algo, ¿no? Nos despiden del trabajo, terminamos una relación amorosa, perdemos algo significativo, ¿no? Eh, y volvamos a deprimirnos, ¿no? Y ahí vamos a ver retorno de síntomas y también mucha frustración. Debo decir aquí que esa frustración que vive el consultante se refleja también en el terapeuta, ¿ya? Como yo hago mucha supervisión, yo noto el terapeuta frustrado, ¿no? Cuando su consultante ha sufrido una recaída. El tema acá es que en realidad la recaída es parte del proceso. Tú como terapeuta tienes que estar preparado para la recaída y tienes que preparar a tu consultante para la recaída también, ¿no? Porque es parte de, ¿no? Insisto que el avance no es lineal, es espiral, ¿no? Uno vuelve atrás, sube, ¿no? Pero raya para la suma, pocas veces volvemos al punto cero. O sea, una recaída nos va a hacer mal, nos va a hacer sentir mal, pero nos va a hacer una vuelta al principio. Y además, ahora que estoy en terapia o que he aprendido cosas en terapia, probablemente me va a permitir evaluar también eh, las habilidades que he desarrollado, si efectivamente están ahí disponibles, o es mejor que hay que trabajar algo más, y por lo tanto siempre podemos crecer a partir de la recaída. Alguna estrategia, vamos a ver un cuadro siguiente con estrategias más específicas todavía, es normalizar la recaída, señalar exactamente lo que acabo de señalar. Cuando uno aprende cualquier habilidad, andar en bicicleta, andar en patín, uno se va a caer más de una vez hasta que adquiere seguridad, ¿no? Es parte de cualquier aprendizaje. ¿Ya? Ustedes cuando aprendieron a manejar, más de alguna vez se fueron para el lado, se les paró el motor, hasta que finalmente nunca más se le paró el motor, ¿no? O sea, la recaída es parte del proceso de cambio. Segundo, centrarnos en el aprendizaje. O sea, vale, recaíste, ¿no? Pero ¿qué fue distinto esta vez? Fue distinto que me paré más rápido, que ahora sabía pedir ayuda, eh, que me dolió menos, de que había gente ahí para tenderme la mano, etcétera, ¿no? Y obviamente esto nos va a permitir ajustar los planes, ¿no? Ya, vale, vamos, entonces va a ajustar el plan para una futura recaída. ¿Ya? ¿Qué tendríamos que hacer ahora, entonces, a partir de lo que aprendiste acá? ¿Ya? Esto, en esta charla, le voy a dar un poquito más de tiempo, porque le voy a mostrar este cuadro que elaboramos para un proyecto de investigación que nosotros desarrollamos. Está en un manual nuestro que se llama Terapia Sistémica Breve para el Cambio, un protocolo de intervención, un libro que publicamos el año 2023. De ahí los traje. Adapté para la depresión, aunque ese protocolo está también orientado a disminuir los síntomas depresivos, donde aparecen distintas estrategias para recaída. Por ejemplo, una es preguntar por mejorías anteriores a la recaída. Vale, recayó, pero ¿cómo estaba antes de recaer? Ejemplo, este fin de semana volví a sentirme mal, la angustia reapareció y me encerré nuevamente en mi casa. El terapeuta le dice, bueno, ya veo, y en los días previos a... que lo copié ahí a mano y no fijé que está bien escrito, ¿no? Los días previos a que se sintiera nuevamente mal, ¿no? ¿Qué mejoría se observó desde nuestra sesión anterior? Ya. Oh, esos días estuvo bastante bien, la verdad, me sentía nuevamente con ganas de salir de casa. O sea, eso, ¿no? Evaluar cómo estaban las cosas antes de la recaída, ¿no? Preguntar por las diferencias positivas durante la recaída, ¿ya? Tal vez fue menos intensa o menos duradera que la recaída anterior y atribuir control. Ya había dado ese ejemplo, pero aquí está escrito. ¿Y qué diferencias reconoce entre esta recaída y las anteriores? Quizás ahora me he atrevido a pedir ayuda a mi familiar y también a usted. ¿Y qué más?
Bueno, ahora que lo pienso, esta vez sé lo que me está pasando y eso me alivia un poco. Antes era todo confusión. ¿Y qué crees que hoy te permite pedir ayuda a diferencia de antes? Bueno, he vuelto a confiar en algunas personas que me rodean, ¿no? Y ahí, claro, se saca un aprendizaje. Pregunté por mejoría después de la recaída. Desde que comenzó a sentirse mal nuevamente, ¿qué pequeñas mejorías han surgido desde entonces? Bueno, la primera noche no dormí, pero ayer y antes de ayer logré nuevamente hacerlo. Preguntar por lo desencadenante de la recaída y por actuaciones hipotéticas que hubieran tal vez evitado la recaída. ¿Qué crees que ocurrió este fin de semana que volviste a sentirte mal? Yo creo que fue una conversación con mi mamá, ¿no? Me preguntó cómo estaba, pero luego empezó a culparme que todo esto ocurrió porque no le había hecho caso. ¿Y qué podrías haber hecho cuando tu madre comenzó a decirte esas cosas para impedir que te sintieras mal? No se me ocurre. Quizá haberle dicho que habláramos de otra cosa o decirme a mí mismo que no importaba lo que ella me dijera, que tengo que recuperar mi vida. Ahí se ajustan los planes, como había mostrado en la diapo anterior. Y finalmente, preguntas de afrontamiento tras la recaída. ¿Qué le ha ayudado a no tirar la toalla desde que volvió a sentirse mal? ¿Qué lo ha animado a seguir luchando día a día para no seguir decayendo? Es que quiero recuperar mi vida y si tengo que pedir ayuda para eso lo voy a hacer. Eso es lo que hice el consultante. Bueno, aquí tienen entonces algunos tips que pueden usar en caso de recaída, porque recaída es parte, insisto, tenemos que ir preparados para eso, no solamente con la depresión, sino con cualquier comportamiento humano, cualquier interacción humana en la cual nosotros intervengamos como terapeuta. Bien, eso es mi presentación. Les quiero dar las gracias por la escucha atenta. Quiero pedir disculpas por el problema que tuvimos con el audio. Lamentablemente no funcionó bien esto por primera vez, me había funcionado perfecto todas las veces anteriores. Pero bueno, estaba la diapo ahí y pudieron, por lo tanto, probablemente seguirme a pesar de esa dificultad. Así que muchas gracias. Mi Instagram de nuevo, ahí está repetido, en caso de que me quieran seguir y continuar la conversación por DM. Dejo de compartir y escucho a Javiera por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Muchas gracias a ti, Felipe, por la presentación. Y como bien dices, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, así que quienes tengan una pregunta pueden ir levantando la mano y les vamos a ir dando el permiso para que activen su micrófono. Quiero leer una pregunta en el chat mientras alguien levanta la mano. Dice, cuando sabemos que estás depresivo pero funcional y pone de pretexto el tiempo, ¿cómo podemos trabajarlo? Es justamente una de los elementos que puede indicar que la persona es precontemplativa, ¿no? O sea, efectivamente reconoce que tiene depresivo, que está con síntomas depresivos, pero está funcionando y por lo tanto quiere dejarlo hasta ahí, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es una consultante contemplativo y ahí lo que yo propongo son realizar acciones que no le demanden mucho tiempo en inicio, ¿ya? Por lo tanto, tareas complejas donde tiene que probablemente registrar cosas, no, quizá observar algo, ¿no? Que entre una sesión y otra observe algo, ¿no? Y que la siguiente sesión me cuente sus observaciones, ¿no? Eso es de muy poca energía, que requiere muy poco tiempo y por lo tanto probablemente sí esté dispuesto a hacerlo, ¿ya? Eso. Tenemos una manito levantada, así que, Neily, ahí puedes reactivar tu audio. Y una mano levantada, Neidy. Sí. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Cuando tienen recaídas, como por ejemplo, ¿cuántas recaídas están como bien? Por ejemplo, si tienes 5 recaídas en su proceso, ¿sí está bien o hay como un límite donde uno, bueno, ya es preocupante, vamos a cambiar como la técnica o algo así? Mira, No sé si me expliqué bien. mientras haya avances, no es problema que tenga todas las recaídas que sean necesarias porque te van a permitir ajustar esos avances. Para mí el problema no son las recaídas, es la falta de avance. Es decir, que tras 2 o 3 sesiones, el consultante te reporte que no ha avanzado nada. Y ahí sí tienes que cambiar la técnica, ¿no? No, pero si el consultante dice que estoy mejor y después dice, ¿sabes qué? Me volví a sentir mal, más que ajustar la técnica, tienes que trabajar las recaídas, ¿no? Y en ese caso, yo la verdad es que sugiero algunos de los elementos que compartí en la última diapo. ¿Ya? Ah, muchísimas gracias. Hay una pregunta, dice, ¿dónde podemos conseguir el libro? Me escriben por DM. O sea, el que quiera adquirir ese libro, me escribe por DM, solamente para Chile, dentro de Chile. ¿Ya? Ahora tenemos a Víctor. Víctor, ahí puedes activar tu audio. Hola, buenas tardes. Hablaban de, bueno, Felipe, usted hablaba de las recaídas
bajo el enfoque motivacional. Yo tuve el gusto de tomar, bueno, no el gusto de tomar, tomé el curso de grabado de terapia breve para la depresión y ahí no se tomó el enfoque motivacional. Entonces, ¿podría yo aplicar el enfoque motivacional con algún consultante si ya se trabajaron algunas otras técnicas que no funcionaron? Como decía al empezar el curso, yo creo que en general con personas con un estadio precontemplativo y contemplativo, técnicas específicas que se han diseñado para trabajar la depresión son insuficientes, ¿no? Y probablemente tenemos que trabajar con algunos elementos como los que he compartido acá. En el curso Terapia Breve para la Depresión, que es un curso que yo dicté, ¿no? Se plantea esa estrategia. El paso a paso, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Es la idea de trabajar con tareas de baja energía. También se trabaja en ese curso, ¿no? Se observa, por ejemplo, o se plantean las tareas de observación, que también son de baja energía, ¿no? Eh, y la activación conductual, principalmente, también que el consultante, en lugar de centrarse en conversar, ¿no?, sobre sus pensamientos negativos, que es lo típico, el consultante no tiene ánimo ni siquiera para eso, probablemente realizar algunas intervenciones que permitan que la persona al menos se levante de la cama, eso sí se puede hacer, ¿no? Y por lo tanto trabajar con ello. Entonces, por eso tengo que en ese curso se trabajaron esos aspectos, pero no lo ligamos al enfoque motivacional, ¿no? Acá en lo que yo he presentado hoy día lo he ordenado respecto a lo que uno hace en el enfoque motivacional. El libro se llama, porque lo están consultando ahí, el libro se llama Terapia Sistémica Breve para el Trauma, un protocolo de intervención. Y ese libro lo tengo yo, no está en librería, ¿no? Porque fue un protocolo de nuestro estudio de investigación. Tengo libros también que tratan esto, ¿no? El capítulo de libros de mi libro Terapia Sistémica Breve y Fundamentos y Aplicaciones, el capítulo de Terapia Breve Central en Soluciones que escribí yo, ahí aparece también descrito el enfoque motivacional, pero el trabajo con recaídas, eso está en el protocolo. Hay una última pregunta, Javier, aquí está en el chat, la voy a responder y de ahí cerramos. ¿Qué podemos hacer cuando los pacientes viven en una situación de vulnerabilidad que dificulta por los factores socioeconómicos que haya motivación? Ya, esa pregunta es sumamente importante porque nos enseña en general que la depresión es causada por factores muy específicos, ¿no? Un déficit de la serotonina, pensamientos negativos, cuando en realidad la depresión es un resultado de múltiples factores que interactúan, entre ellos los socioculturales, ¿no?, y los contextuales, ¿ya? La pobreza, el desempleo, la discriminación, la falta incluso de áreas verdes, ¿no?, el lugar donde yo vivo, el poco acceso a la educación, a la salud, todos esos elementos repercuten en la depresión, ¿no? Y por lo tanto, cuando nosotros observamos que esos elementos están implicados en la depresión, parte de lo que tenemos que hacer ya en una fase posterior, no lo que nosotros llamamos la fase de preparación, es que la persona busque incidir sobre esos factores, ¿ya? Por lo tanto, ahí efectivamente pueden ser utilizadas estrategias de resolución de problemas, ¿no? O sea, si mi problema es que no consigo trabajo, bueno, ¿cómo puedo resolver eso? Por dar un ejemplo. Pero por otro lado, cuando esos factores contextuales o socioculturales importantes que están impactando en la persona es algo que la persona no va a poder abordar por sí sola, lo que buscamos nosotros en terapia es que la persona se agrupe, ¿ya? Es decir, por ejemplo, que se está instalando una empresa contaminante en su barrio y eso lo tiene tremendamente afectado y deprimido, entonces, bueno, no va a luchar solo contra eso, pero lo puede hacer quizás uniéndose a su junta de vecinos o a su comunidad. Y por lo tanto, parte de la intervención tiene que incluir el trabajo de conexión con redes, ¿no? Lo que uno llama globalmente acción comunitaria, ¿ya? Justamente para incidir en esos factores socioculturales. Pablo pregunta si se puede sanar. Sí, por supuesto. Los estudios muestran que tiene un nivel de eficacia alto en la terapia de la depresión, ¿no? Eh, un tamaño efecto de los más altos que existen en terapia psicológica, ¿ya? Así que sí. El libro no se consigue en México, si efectivamente se vende, un libro en papel, ¿no?
Pero cuando yo viajo a México lo llevo, ¿ya? Y de hecho creo que estoy invitado a México en septiembre de este año, a un congreso en Puebla. Ya, está bien. Felipe, muchas gracias por la presentación, por tus respuestas. Con esto vamos a dar entonces por concluida la parte expositiva del seminario. Para Sí, nosotros nos muchas vamos a quedar gracias a todos al ustedes sorteo. y las espero en el curso a quienes quieran inscribirse, en donde vamos a ver más profundamente esto y otros elementos que son importantes para trabajar con consultantes precontemplativos y contemplativos, ¿ya? Y estoy seguro que si ustedes recibieron esa formación que les dije, centrada en los modelos y técnicas, lo que vamos a ver en ese curso es novedoso para ustedes, ¿ya? Así que eso, muchas gracias por todo. Gracias a ti.